La última y mala noticia sobre Haroldo Conti, por Gabriel García Márquez. A Haroldo Conti, que era un escritor argentino de los grandes, le advirtieron en octubre de 1975 que las Fuerzas Armadas lo tenían en una lista de agentes subversivos. Por esos días me escribió una carta a Bogotá, en la cual era evidente su estado de tensión. Marta y yo vivimos prácticamente como bandoleros, decía, ocultando nuestros movimientos, nuestros domicilios, hablando en clave. Y terminaba, abajo va mi dirección, por si sigo vivo. Esa dirección era la de su casa alquilada en Villa Crespo, donde siguió viviendo sin precauciones de ninguna clase, hasta que un comando de 6 hombres armados le asaltó a medianoche, 9 meses después de la primera advertencia, y se lo llevaron vendado y amarrado de pies y manos y lo hicieron desaparecer para siempre. Haroldo Conti tenía entonces 51 años. Había publicado 7 libros excelentes y no se avergonzaba de su gran amor a la vida. Su casa urbana tenía un ambiente rural. Criaba gatos, criaba palomas, criaba perros, criaba niños, cultivaba en canteros legumbres y flores. Como tantos escritores de nuestra época, de nuestra generación, era un lector constante de Hemingway. Su pensamiento político era claro y público. Lo expresaba de viva voz y lo exponía en la prensa. Y su identificación con la Revolución cubana no era un misterio para nadie. Haroldo Conti había colgado un letrero frente a su escritorio. Este es mi lugar de combate y de aquí no me voy. Pero sus secuestradores no supieron lo que decía ese letrero porque estaba escrito en latín. El 4 de mayo de 1976, Haroldo Conti escribió toda la mañana en el estudio y terminó un cuento que había empezado el día anterior. A las 9 de la noche se fueron a ver El Padrino 2. Era la primera vez que iban al cine en 6 meses. Cuando volvieron, quien les abrió la puerta de su propia casa fue un civil armado con una ametralladora de guerra. Dentro había otros 5 hombres con armas semejantes que lo derribaron a culatazos y lo aturdieron a patadas. Haroldo y Marta fueron conducidos a 2 habitaciones distintas, mientras el comando saqueaba la casa hasta no dejar ningún objeto de valor. Luego lo sometieron a un interrogatorio bárbaro. Marta, que tiene recuerdo minucioso de aquella noche espantosa, escuchó las preguntas que le hacían a su marido en la habitación contigua. Todas se referían a 2 viajes que Haroldo había hecho a La Habana. En realidad había ido 2 veces, en 1971 y en 1974, y en ambas ocasiones como jurado del concurso de Casa de las Américas. Los interrogadores trataban de establecer por esos 2 viajes que Haroldo Conti era un agente cubano. No ha habido gestión que la esposa y los amigos de Haroldo Conti no hayamos hecho en el mundo entero para esclarecer su suerte. 15 días después del secuestro, 4 escritores argentinos, entre ellos los 2 más grandes, aceptaron una invitación para almorzar en la casa presidencial con el general Jorge Videla. Eran Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Alberto Ratti, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, y el sacerdote Leonardo Castellani. Todos habían recibido por distintos conductos la solicitud de plantearle a Videla el drama de Haroldo Conti. Alberto Ratti lo hizo y entregó además una lista de otros 11 escritores presos. El padre Castellani, entonces tenía casi 80 años, y había sido maestro de Haroldo Conti, pidió a Videla que le permitiera verlo en la cárcel. Aunque la noticia no se publicó nunca, se supo que, en efecto, el padre Castellani lo vio el 8 de julio de 1976 en la cárcel de Villa Devoto y que lo encontró en tal estado de postración que no le fue posible conversar con él. Sin embargo, en octubre pasado, cuando ya estaba decidido su retiro de la presidencia, el general Jorge Videla concedió una entrevista a una delegación de alto nivel de la agencia EFE y respondió a algunas preguntas sobre los presos políticos. Por primera vez habló entonces de Haroldo Conti. No hizo ninguna precisión de fecha, ni de lugar, ni de ninguna otra circunstancia, pero reveló
sin ninguna duda que estaba muerto. Fue la primera noticia oficial y hasta ahora la única. El mundo tiene derecho a conocer esa noticia. Fragmentos de su obra. Fragmentos de ligados. Manuscritos previos a la novela Sudeste. Él oyó el ruido de la María Galante, se aproximó a la costa y entonces vio el perro sobre la cubierta, en la parte de la proa. Su padre lo saludó con una mano y saltó a tierra. El perro se quedó a bordo, un poco indeciso, y desde allí los contemplaba con ese aire tan serio que tienen los perros. Su padre se rió un poco y luego se palmeó un muslo al tiempo que decía: ¡Vamos, Olimpo! ¡No te quedes ahí mirándonos como un idiota! ¡Esta es tu casa, muchacho! Y el perro meneó la cola y saltó a tierra. Esa noche encendió un fuego en tierra frente a la casa y en lo que sería el patio, y los tres, incluyendo a Olimpo, se sentaron alrededor de las llamas. No hay nada como un perro de esto, así, piojoso y todo. Hace rato que estaba pensando en eso. Un hombre debe de armarse de un perro antes que de una mujer, al menos por estos lados. ¿No le parece lindo el perrito? Olimpio estaba sentado entre mi padre y él y los miraba hablar con una especie de dignidad. Él alzó una mano y lo acarició lentamente. Su padre tenía unas ideas muy especiales acerca de casi todas las cosas. Con respecto al nombre de los perros, había dicho una vez: No es cosa de tomarlo a la ligera. Ponerle un nombre a un perro es casi como fabricarlo. Ya uno le da un carácter especial que no pierde en la puta vida. Es así. Al principio los nombres y las cosas están uno al frente de otro, no sincronizan. Pero con el tiempo se mezclan y se confunden y resultan una sola cosa. En su padre no había cosa que durase demasiado. Aquellos viajes misteriosos siguieron por un tiempo. Y en uno de esos últimos viajes volvió con aquel perro taciturno que lo acompañó hasta el final de sus días. Fragmento de su novela Sudeste, 1962. El río cambia. A veces es duro y amargo, pero otras veces parece hecho a la medida del hombre. Las islas parecen distintas con cada estación que llega. En el invierno la luz se refugia en lo alto. En verano sucede lo contrario. La luz comienza a brotar de las mismas islas. Si uno navega hacia ellas, las islas navegan hacia la claridad. La brisa del amanecer es fresca y el pescador se estremece levemente. Un ángel, o algo por el estilo, acaba de pasar rozando el agua y los cabellos del hombre adormilado dentro del bote. Apenas se siente el roce, pero es suficiente para turbarlo a uno. Es necesario partir. Cuando el barco cabecea, se siente un breve chasquido bajo la roda. Hay gente que saca un barco a tierra por cualquier excusa, pero la verdad que solo se trata de su muerte. Un barco demasiado tiempo, demasiado viejo, no puede esperar nada bueno cuando lo sacan a tierra. El bote no estaba tan podrido ni era tan malo como pareciera. Al contrario, era un bote magnífico a la antigua. Simplemente había tenido mala suerte. ¿Acaso porque le faltaba un nombre? Nadie se ocupaba de un bote sin un nombre. Muchas veces se confunden los botes y se confunden las historias. Por lo demás, un mismo bote da lugar a distintas historias. Sucede que un bote, al cabo de un tiempo, ya no es el mismo, salvo en la forma o en esa especie de espíritu que lo anima, porque a través de los años no hay tabla, ni clavazón, ni cosa alguna que no haya sido renovada.
los barcos de humor vagabundo, los tipos que vienen y se van, la espera interminable de algo borroso que aguardamos del tiempo o del agua, el viaje que siempre hemos soñado, la ciudad en la espalda, gentes y lugares distintos que presentimos detrás de ese horizonte que en los días grises se confunde con el cielo. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, a tu amor para siempre yo sigo aguardando. Ahora no sentí el cuerpo para nada, sino más bien el barco. Él y el barco eran lo mismo. Este triste aleluya y él eran ahora una misma cosa que muere en el día. Las viejas maderas y las viejas historias se quejaron a través de él. Ay, no leo. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo del Paraná. Tengo el color del río y a la misma voz en mi canto digo, el agua mansa y su verde danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo del pescador. Frases de Haroldo Conti. Yo soy escritor nada más que cuando escribo. El resto del tiempo me pierdo entre la gente. Entre la literatura y la vida, elijo la vida. No sé si tiene sentido, pero me digo cada vez, contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino. Despojate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá, con todo su corazón, que nadie recuerde tu nombre, sino toda esa vieja y sencilla historia. He preferido un viaje, una aventura o mandarme a mudar al dinero o a otros beneficios, la gloria, el elogio o lo que sea. A las pequeñas cosas le doy mucha importancia. Si usted viene a mi casa, verá muchos cachivaches. Bueno, es todo lo que va a quedar de mí. Yo le confieso que no le doy más importancia a mi obra que a las cosas físicas que dejo, porque ellas han compartido más mi vida, tienen mucho más sentido que mis libros. Los libros yo los escribo como vida que vivo, no como monumento literario que dejo. Carta a su hija Alejandra. Gracias por enseñarme a amar a todas las pequeñas cosas de este mundo. Gracias por ser hermosa y dulce y acaso parecida a este loco vagabundo que no merece, pero que todos los días se maravilla de ser tu padre. Recordame siempre con ternura que es lo que ha olvidado el mundo. Papá. Carta a su hijo Marcelo. Los otros días encontré un extraño pez rojo que había arrojado el agua. Todavía estaba vivo. Lo metí en un balde, lo reviví y luego fui hasta la Lucila, que tiene un muelle muy largo, y lo devolví al mar. Puede ser que algún día vuelva a encontrarlo más grande y él se acuerde de mí. Un beso grande, papá. Como un león, cuento la vida de un adolescente en una villa de chabolas. Todas las mañanas me despierta la sirena de la Ítalo. Ahí empieza mi día. El sonido atraviesa la villa envuelta en las sombras, rebota en los galpones del ferrocarril y por fin se pierde en la ciudad.
Es un sonido grave y quejumbroso, y suena como la trompeta de un ángel sobre un montón de ruinas. Entonces abro los ojos en la oscuridad y me digo, cuando todavía dura el sonido, levántate y camina como un león. No sé dónde escuché eso, porque a mí no se me hubiera ocurrido. Tal vez en la tele, tal vez un pastor de la escuela del Ejército de Salvación, qué sé yo. Pero es lo que me digo cada mañana y para mí tiene un sentido. Levántate y camina como un león. La vieja me pregunta siempre en qué diablos estoy pensando. La pobre vieja lo pregunta porque en realidad cree que no pienso en nada. Sin embargo, siempre tengo la cabeza tan llena de cosas que no me sorprendería si un día de estas saltan pedazos. Estoy seguro de que si la vieja supiera lo que pienso realmente se caería de espaldas. A nadie que me mire se le puede ocurrir que me anden tantas cosas por la mollera. Sin embargo, somos una familia de pensadores. Mi papá, con todo lo pelagatos que era, pensaba y decía cosas por el estilo y tal vez fue a él a quien escuché algo semejante. A veces, como ahora, me despierto un poco antes de que suene la sirena. Entonces pienso en todas las cosas de la vida. Mi madre se acaba de levantar y se mueve en la penumbra de la cocina. Desde aquí veo su rostro flaco y descolorido. Parece el único ser vivo en toda la tierra. Yo también estoy vivo, pero yo no soy nada más que una cabeza loca que cuelga en la oscuridad. Pienso en mi hermano, por ejemplo, hace un par de meses que lo mataron. El poli vino y dijo con esa cara de hijo de puta que ponen todos en esos casos que había tenido un accidente. El accidente fue que lo molieron a palo. Fuimos en el patrullero mi madre y yo hasta la 46 y allí estaba mi hermano tendido sobre la mesa con una sábana que lo cubría de la cabeza a los pies. El poli levantó la sábana y vimos su cara. Nada más que su cara, debajo de una lámpara cubierta con una hoja de diario. Mirá, no solté una lágrima para no darles el gusto y además no se parecía a mi hermano. En realidad, no creo que haya muerto. Mi hermano estaba tan lleno de vida que no creo que un par de polis hayan podido terminar con él. Para mí sigue tan vivo como siempre. ¿Acaso más? ¿Acaso más? Cuando digo que pienso en él, en realidad quiero decir que lo siento y hasta lo veo. Y las más de las veces no es otro que mi hermano el que me dice eso de que me levante y que camine como un león. Desde las sombras. Las palabras suenan dentro de mi cabeza, pero es mi hermano el que las dice. También pienso en mi viejo, pero con menos frecuencia. También él está muerto. Mejor dicho, él sí que está muerto. Si lo veo alguna vez, apenas es un rostro borroso y melancólico. Mi padre fue un vago, no cabe duda, pero sabía tomar las cosas y creo que éstas andarían mucho mejor si la gente las entendiera a su manera. Hay algo de él en cada cosa que me rodea y si veo algo que los otros no alcanzan a ver es justamente por allí está mi padre. Yo no sé qué pensará de los otros, digo, los miles de tipos que viven en la villa, que sudan y tiemblan, que ríen, maldicen, en medio de todo este polvoriento montón de latas. Pero lo que es, yo no lo cambio por ninguno de esos malditos gallineros que se apretujan a lo lejos y trepan hasta los cielos del otro lado de las vías. Acá está la vida, la mía, por lo menos. Esta es una tierra de hombres, con la sangre que empuja debajo de su piel. No hay lugar para los muertos, y ni siquiera para los polis. Y cuando a veces me trepo al techo de algún vagón abandonado y desde allí contemplo toda esa vida que se mueve entre las paredes abolladas de las casillas, o los potreros pelados, o las calles resecas, me parece que contemplo una fiesta. Y en medio del polvo y la miseria un árbol se yergue solitario, y ahí está mi padre. En todo eso, la vieja se vuelve y mira hacia la oscuridad donde estoy acurrucado. Está sola en el mundo. Mi padre se fue primero, luego mi hermano, y un día u otro me tocará a mí, y ella lo sabe. Otras veces pienso en los muchachos, Tulio, el negro, Pascualito, caminan delante de mí sobre las vías, sus caras mugrientas brillan debajo de la luz, pero yo estoy en las sombras, y cuando quiero hablarles se alejan velozmente.
flotan en el aire como globos y se alejan. El hermano de Tulio era amigo de mi hermano y aquella noche se salvó por un pelo. Mejor dicho, por un montón de ellos, porque estaba con la beba en una casilla del barrio Inmigrantes. Así todo, atareado como estaban, sintió venir a los polis. Los olió más bien. Saltó por la ventana y se perdió en la noche. Después de que se fueron, los buscamos con el Tulio. Estaba metido en la caldera de una vieja caproti, arrumbada en un desvío en el San Martín. El Tulio le llevó un paquete con comida y los pantalones que había dejado en la casilla, ¿podés creer? Él preguntó por mi hermano y dijo un par de cosas sobre la puta vida. Después desapareció de la villa, hace unos meses de esto. Bueno, es así como se marchan todos, ¿viste? Un día u otro, de cualquier manera, por uno que se va, hay otro que llega. Las villas cambian y se renueva continuamente. Son algo más que un montón de latas, es algo más. Son algo vivo, quiero decir. Como un animal, como un árbol, como el río, ese viejo y taciturno león. Como el león, justamente. Lo siento en mi cuerpo que crece y se dilata en las sombras y de pronto es toda la gente de las villas, toda esa gente que empieza a moverse en este mismo momento y no se preguntan qué será de ellas el resto del día y menos el día de mañana, sino que simplemente comienzan a tirar para adelante. Mi madre abre la puerta, es de día. ¡Lito! ¡Arriba, Lito! Me levanto a los tumbos, no precisamente como un león, sino como un perro vagabundo que le acaban de dar un puntapié en el culo. Parado en medio del cuarto, con el pelo revuelto y la vejiga a punto de estallar, tiemblo, me sacudo hasta el último hueso. La vieja me mira y antes de que abra la boca me empiezo a vestir. Cuando se le da por hablar, no termina nunca. Un buen jarro de café de Malta y un pedazo de galleta me devuelven la vida y la cabeza se me llena otra vez de ideas. Afuera, los trenes pasan con más frecuencia y la casilla tiembla toda entera. Eso me alegra también. Después me pongo el maldito guardapolvo, meto otro pedazo de galleta en la maldita cartera y me largo para la maldita escuela. Las villas todavía están envueltas en la niebla y aquello parece el comienzo del mundo. Cuando las cosas estaban por tomar su forma, al fondo, el lívido resplandor de Retiro se desvanece con el día y más atrás aún tiemblan y se encogen las luces de la ciudad. Los focos empañados. Levanto la cabeza y respiro hondo el áspero alimento del río. Entonces todo eso se me mete en la sangre y me siento vivo de la cabeza a los pies, como un fuego prendido en la noche. El viejo del Tulio camina unos pasos más adelante con un paquete debajo del brazo. Trabaja en la Dársena B, con una grúa móvil de 5 toneladas. Sale al amanecer y vuelve casi de noche. El domingo, como no puede estar sin hacer nada, la muele a palos a la vieja. El Tulio se mantiene a distancia y se duerme, pone un montón de tarros en la puerta y la cama. Cuando el viejo se calma, se sienta en la puerta de la casilla y toma mates hasta que la cara se le pone verde. Nunca le oí hablar una palabra. Hay otros tipos que caminan en la misma dirección. Salen de las calles laterales y se juntan en la fila que marcha en silencio hasta el portón de la entrada. Mientras tanto, los grandes tipos duermen allá a lo lejos en sus lechos de rosas. Ay, si un día se decidieran a quedarse en la villa, tendrían que limpiar, acarrear, perforar, construir, destruir, armar, desarmar y por fin robar con sus tiernas manitos de maricas. Pero la gente pobre no lo entiende. Todo lo que piden de la vida es un pedacito de pan, una botellita de vino y que no se les cruce un poli en el camino. Otra fila de chicos y mujeres hace la cola frente a uno de los grifos públicos. Lo veo a Pascualito con un par de cubos en la mano. Lo saludo. El Pascualito lustra zapatos en Retiro, ¿viste? El Tulio vende diarios y el negro junta trapos y botellas en la quema. Y cuando llega el verano vende melones y sandías en la costanera. A veces yo lo acompaño a las quemas y gano unos pesitos, ¿viste? Al negro le gusta lo que hace. Tira como un condenado del carrito y al mismo tiempo grita o canta sin parar. ¡Los melones, los melones! ¡Los melones, los melones! También me gano unos pesos abriendo las puertas de los coches. En Retiro hasta que aparece un poli. Hay muchas formas de ir tirando hasta que llegue el día, pero a la vieja no le gusta que haga nada de eso.
quiere que termine la escuela, lo mismo que mi hermano, y aunque no entiendo muy bien el motivo, no tengo más remedio que darles el gusto. La pobre vieja, entre tanto, se rompe el lomo limpiando casas por hora. Eso me envenena las tripas, porque mientras ella deja el alma, yo estoy en la escuela calentando un banco. Es que agacho la cabeza y me pego a las casillas porque me revienta que me vean con un guardapolvo y la cartera como un nene de mamá. La avenida está llena de camiones que esperan hace días para descargas en los hilos. Las colas llegan hasta la villa y si no se meten adentro es porque no están seguros si pueden salir enteros. Las chimeneas de Lucina giran lentamente, la gente se desparrama al llegar a la avenida, Antártida, y yo doblo hacia la escuela cuyas casillas asoman entre un grupo de árboles cubiertos de ceniza. Apenas las veo, se me hace un nudo en la barriga. No dudo de que la escuela sea algo tan bueno como mi vieja dice, pero todavía dudo mucho menos de que yo sirva para eso. A esta altura creo que ni la misma gorda lo pone en duda, y estoy seguro de que se sacaría un peso de encima si alguna de estas mañanas no apareciera por ahí. La gorda es la maestra. El primero o segundo día se puso manitos sonrosadas sobre mi cabeza de estopa y dijo que haría de mí un hombre de bien. Parecía estar convencida y a la vieja se le saltaron las lágrimas. Al mes ya no estaba tan segura y a la vieja se le volvieron a saltar las lágrimas, claro, pero por otro motivo. Esta vez le dijo con otras preciosas palabras, se entiende, ¿no?, que yo era un degenerado. La cosa saltó el día que la gorda me encontró espiando por el ventilador del baño de las maestras. Por suerte no era yo el que estaba espiando en ese momento, sino el cabezón, que parado sobre mis hombros estiraba el cogote todo lo que daba. ¿Viste? El cabezón lo echaron sin más trámites y ahora pienso si no le tocó la mejor parte. Esa vuelta vino mi hermano. A él no le saltaron las lágrimas, por supuesto, sino que escuchó en silencio y con palabras corteses dijo que se iba a ocupar del asunto. Estaba vestido como para impresionar, con el anillazo en ese dedo y el pelo brillante como la carrocería de un coche. Era para verlo, ¿eh? Después de que la maestra terminó de hablar, creía que no paraba nunca, mi hermano saludó como un señor y luego, siempre con los mismos ademanes discretos, me llevó a un lado, entre los árboles. Allí me tomó por el cuello y me rompió los huesos con un dedo atravesando sobre los labios cada vez que yo iba a gritar. ¡Shh! Después me sacudí el polvo, me puso un brazo sobre los hombros y caminando juntos me empezó a hablar sobre la vida. Yo ni siquiera respiraba y le decía a todo que sí. Hablaba como un pastor o como el viejo en sus peores momentos. Su voz sonaba áspera y contenida, pero había cierta tristeza en su expresión. Es lo que más recuerdo. Esperó a que me soplara los mocos y entonces me hizo prometer que iba a terminar la escuela así tardase 1000 años. Yo lo miré brevemente en los ojos y le dije que sí. No tenía más remedio, pero de cualquier forma lo dije de corazón. Y es eso lo que cada mañana me trae hasta aquí. Desde que lo mataron, porque eso fue, la gorda me trataron algo mejor. En realidad, ella no sabe qué hacer. Este momento veo a través de la ventana la trompa de la vieja Caprotti, dormida sobre las vías, y allá va mi cabeza. Mi padre sintió siempre una gran admiración por esas moles de fierro. Viví aquí mucho antes de que apareciera la villa y creo que trabajó un tiempo en el ferrocarril. Nunca entendí esa manía del viejo, pero de cualquier manera terminé por cobrarle aprecio a toda esa chatarra. Él no las veía inútiles y ruinosas, como yo las veo. En su cabeza soplaban como en sus mejores tiempos. La maestra golpea de nuevo el puntero en el pizarrón y vuelvo a la jaula. Nos largan a las 5, que en este tiempo es casi de noche. Ya salgo al final de todo porque yo soy el más alto, así que me las tengo que aguantar hasta lo último. Paciencia. Apenas dejo la puerta, entro a correr como un loco y antes de la cuadra los paso a todos. Los camiones siguen esperando la cola, ¿eh? Y tal parece que no se hubieran movido en todo el día. Los coches van y vienen entre los camiones. Algunos pasan que se los llevan el diablo y así fue como lo reventaron a Tito, mi amigo. Recuerdo a Tito porque era mi amigo y además lo vi
cuando lo levantaron por el aire. Los tipos se ponen nerviosos, hasta lloriquean, pero entre tanto los coches siguen corriendo. Otros pasan tan despacio que uno puede seguirlos al paso. Llevan radio encendida y a veces llevan alguna fulana con polleras arremangadas. No les envidio nada. Mal o bien nosotros estamos vivos. Creo que el tipo de aquel se dio cuenta. Había detenido el coche a un costado, no muy lejos del portón, y parecía como dormido. Era un Peugeot nuevito. Nuevito. Estaba mirando el coche cuando el tipo pareció despertar y me sonrió tristemente, un poco más que los otros. Era un tipo viejo y refinado. Abrió la puerta y dejó que mirara adentro. Luego me preguntó si quería subir y yo naturalmente le dije que sí. Digo naturalmente porque los coches me entusiasman tanto como las locomotoras a mi viejo, ¿viste? Y si yo tuviera, uno me llevaría todo por delante. Mi hermano apareció un día con un bote impresionante y nos llevó a dar una vuelta. Al Tulio, al negro, al Tito que vivía en esa época, al Beto. Fue un gran gesto. En la costanera lo puso a 100 y después no quise mirar más. Los tipos de los coches nos amenazaban con los puños y nos gritaban cosas. ¡Dale, hijo de puta! ¿Por qué vas tan rápido la concha de tu hermana? Lo único, los tipos nos gritaban cosas horribles que yo no alcanzaba a oír porque no hacía falta. Me prometí entonces tener algún día un bote como ese. Es lo único que les envidio a los tipos, pero ni con eso me cambiaría por ellos. El tío dio una vuelta por las costaneras y al rato yo me había olvidado de él. No veía nada más que aquel paisaje. El tipo paró entre los árboles, frente al río, puso la radio muy bajito y después de suspirar un rato comenzó a hablar. En un tono relamido sobre las cosas que yo no entendí muy bien. Según parece, era muy desdichado y me susurraba al oído toda esa desdicha. Una desdicha muy particular, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido que un tipo podía ser tan desgraciado por todas esas tonterías. Se veía que nunca había pateado de la calle con las tripas vacías. El tipo me miraba a los ojos con su cara flaca y descolorida, tan cerca de la mía que tenía que torcer la vista para mirarlo. Yo trataba de mostrarme cortés porque, si es decir la verdad, el pobre coso ese me daba lástima, ¿viste? Bueno, primero me apoyó sobre la pierna una de sus manos secas y chatas como una espátula. No vi nada en particular en eso, aunque no estoy acostumbrado a tales tratos. Luego, sin dejar y quejarse ni de suspirar, deslizó la mano hacia la bragueta y comenzó a frotarme dedicadamente y delicadamente. Daba la impresión de que lo hiciera otro, en el sentido de que ni el propio tipo demostraba estar enterado de lo que estaba haciendo su mano. Yo me quedé duro, lo cual es algo más que una frase porque al rato, y contra de mi voluntad, tenía el pajarito firme y tirante como un resorte. Siempre hablando y suspirando el tipo, me desabrochó la bragueta y el pajarito asomó la cabeza alegremente. A esa altura yo no sentía disgusto propiamente dicho, pero de repente me acordé de mi hermano. Cuando estoy confundido pienso en él, porque si me pierdo del todo y a partir de ahí se me ordenan las ideas. Me acordé de mi hermano y entonces vi aquel rostro en toda su mísera y desdichada soledad. Aparté al tipo de un empujón, salté del coche con el pajarito todavía afuera, me volví del otro lado de la calle y le hice un corte de manga. El pobre tipo me miraba tristemente desde la ventanilla del Peugeot y me sonreía todavía, con la sonrisa más desgraciada del mundo. Entonces sentí una lástima negra. Hubiera querido sonreírle yo también, pero tal vez no lo habría entendido. Di media vuelta y me fui abrochándome la bragueta. Son las 5:30. La gente comienza a volver a la casa. Las villas están envueltas en una luz somnolienta. Las chimeneas de Lucina cuelgan en medio de una nube de humo que se aplana sobre el río. Grupos de mocosos chillan y corren en los baldíos junto a las vías. A esta hora las vías lucen mejor que en cualquier otra. No sé cuánto duraré aquí, pero de quedarme quieto no cambiaría esto por nada del mundo. Ni la vieja ni los muchachos han vuelto todavía.
Dejo la cartera y el guardapolvo que traigo arrollado debajo del brazo, agarro un pedazo de pan y doy una vuelta antes de que regresen. El viejo del Tulio está sentado en la puerta de la casilla con el mate en la mano. Un avión de Aeroparque pasa tronando sobre nuestras cabezas. Cruzo las vías y después de vagar un rato entre los galpones y las locomotoras abandonadas me siento en una pila de tablones durmientes, como hacía cuando estaba el viejo. Naturalmente me acuerdo de él y después del Tito o de cualquier otro, por supuesto, de mi hermano. Todos los que se fueron. Es como si estuvieran aquí, a esta hora. Yo les sonrío y a veces les respondo, sé que tarde o temprano iré tras ellos. Tarde o temprano la vida se me pondrá por delante y saltaré al camino como un león. La balada del Álamo, Carolina. A mi madre, doña Petrolina Lombardi de Conti, y a la ciudad de Chacabuco, mi pueblo, perdón. Ciruelo de mi puerta, si no volviese yo, la primavera siempre volverá. Tú florece. Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales, sobre todo si es un árbol viejo. Pero no, un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este álamo Carolina nació aquí mismo, aunque el álamo Carolina viene mediante estaca, pero este creció solo. Asomó un día sobre la tierra, un pastito más, un miserable pastito, y él creyó que no iba a ser más que eso, hasta que un día notó que sobrepasaba los pastos, se hinchó por dentro y sintió dentro de él como un camino. Todavía no sabía lo que era un camino. Lo supo al año siguiente, cuando los pastos quedaron más abajo. Y detrás de los pastos vio el alambrado. Y detrás del alambrado vio un camino. Por ahí andan los hombres y el loco viento empujando nubes de polvo. También ya sabía lo que era una rama, porque después de las lluvias de agosto sintió que su cuerpo se hinchaba y una parte de él no siguió para arriba, se torció a un costado. Y ahora es un viejo álamo Carolina, porque han pasado 12 años, si no lleva mal la cuenta. Ahora crece más despacio. En primavera echa las hojas en el mismo sitio y ahora no pretende más que la dulce luz de verano que lo cubre como un velo. Dentro de esa luz está el viejo álamo, todo recuerdo. En eso consiste la vejez, verde memoria. Ahora es el comienzo del verano. El sol se mete entre las ramas y el álamo se prende como una lámpara verde. Y entonces llegan los pájaros, buscando dónde pasar la noche. A propósito de la noche, los pájaros y el verano, recuerdo, por ejemplo, a propósito de los pájaros, el primero de ellos que se posó sobre la primera rama, que ahora la rama ha quedado abajo, pero entonces era el punto más alto. Ya casi no da hojas y es tan gruesa como un pequeño árbol. Bueno, en aquel tiempo era la parte más viva y sintió el pájaro sobre su piel un agitado montocito de plumas. Descansó un rato y luego reemprendió vuelo. Recién, 2 veranos después, cuando divisó la primera casa de un hombre y detrás de ella la relampagueante línea del ferrocarril, una paloma montera armó un nido en la horqueta de la última rama. Cortó y anudó ramitas pacientemente al sol y así el álamo se convirtió en una casa. Supo lo que era ser una casa, el alma que tiene una casa, como antes supo del camino y del alma que tiene el camino. El nido se columpiaba al extremo de la rama y él, aunque le gustaba mucho el loco viento, procuraba no agitarse mucho por ese lado. Le dio todo el cobijo que pudo, echó por allí más hojas que otras veces. Al final del verano, los pichones
saltaron del nido y él los sintió desplazarse tembloroso sobre la rama con sus delgadas patitas, tomar impulso una y otra vez y por fin lanzarse y caer en el aire como una hoja. Un árbol en verano es casi un pájaro. Se recubre con crocantes plumas que agita con el viento y sube desde el fondo de la tierra hasta la punta más alta. Ese verano fue el mismo del ferrocarril, pero antes viene la casa. No vio la casa por completo, ni siquiera cuando años después trepó mucho más alto, sino lo que ve ahora mismo, desde el brote más empinado, un techo de chapas y una chimenea blanca que al atardecer lanza un penacho de humo. A veces el viento trae algunas voces. Él ha llegado a la casa en alguna forma a través de las hojas de otoño que arrastra el viento. Con esos viejos ojos amarillos ha visto la casa por dentro, ha visto al hombre flaco y duro con la piel resquebrajada como la corteza, la mujer que huele a humo de madera y un par de chicos silenciosos con el pelo alborotado como los plumones de un pichón de paloma montera. Con sus viejas manos amarillas ha golpeado la puerta de las tablas quebradas, ha acariciado las descascaradas paredes de adobe encalada de la casa, ha corrido detrás de la escoba y trepado nuevamente al cielo en el humo oloroso de una fogata que anuncia el frío, el tiempo dormido del árbol y la tierra. El ferrocarril pasa por detrás de la casa, pero hubo de trepar hasta el otro verano, cuando volvieron las hojas y los pájaros para entrever el brillo furtivo de las vías cortando a trechos la tierra. Pero él ya había sentido el ruido. Ese oscuro tumulto que agitaba el suelo, porque el árbol crecía tanto por arriba como por debajo. Por debajo era un árbol húmedo de largas y húmedas ramas nacaradas que penetraban en la tibia noche de la tierra. Por ahí vivía y sentía el árbol principalmente. Por ahí su día era un día del mundo, así de ancho y profundo, porque la tierra que palpitaba debajo de él le enviaba toda clase de señales. Era un fresco cuerpo, llena de vida, que respiraba dulcemente bajo las hojas y el pasto y sostenía cuanto hay en este mundo, incluso a otros árboles, con los cuales el viejo álamo Carolina se comunicaba a través de aquel húmedo corazón. Al este, por donde nace el sol, había un bosque. Lo divisó por una mañana con sus ojos verdes más altos y todas sus hojas temblaron con un brillo de escamas. Era un árbol más grande, el más grande y más formidable de todos. Por la noche, el álamo apuntó una de sus delgadas ramas subterráneas en aquella dirección y recibió la respuesta. No era un árbol más grande, era un bosque, es decir, un montón de ellos. Pero, ¿por qué no estaba él allí? ¿Por qué había nacido solitario? ¿Acaso él no era como un resumen del bosque, cada rama un árbol? Todas estas preguntas le respondió el bosque, sus hermanos, noche a noche. Esta y muchas otras, porque a medida que se ponía viejo, en medio de aquella soledad, se llenaba de tantas preguntas como de pájaros en la tardecita. Los árboles no duermen propiamente, se adormecen, sobre todo en invierno, cuando las altas estrellas se deslizan por sus ramas peladas, como frías gotas de rocío. Es entonces cuando sienten con más fuerza todas aquellas voces y señales de la tierra. Los animales de la noche salen de sus madrigueras y roen la oscuridad. Un pájaro desvelado vuela hacia la luz de una casa. Los grillos, cri, 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 vibran entre los pastos. Un perro aúlla entre la lejanía. El hombre se da vuelta en la cama y piensa: ¿cuántas fanegas dará el cuadro de trigo? En este mismo momento, en esta noche tan quieta, la semilla está trabajando. Ahí abajo, el árbol la siente germinar, siente su pequeño esfuerzo,
cómo se hincha y se despliega y recorre el mismo camino que ha trazado el deseo del hombre, que ha vuelto a dormirse y sueña con una suave marea de espigas amarillas. Y fue por ahí, por la tierra, que el árbol tuvo noticias del ferrocarril, cuando un día sintió ese tumulto que subió por sus raíces. Tiempo después, luego de ver la casa del hombre, vio por fin aquella alocada y ruidosa casa que con chimenea y todo corría sobre la tierra, y supo por ella que además de los pájaros, gran parte de cuanto vive se mueve de un lado a otro, se mueve sobre la tierra. Y el viejo álamo, que entonces no era tan viejo, pero sí árbol completo, sintió por primera vez el dolor de estar fijo. Él solo podía ir hacia arriba, trazando un corto camino en el cielo, y al comienzo del otoño volar, según el viento, en la trama de sus hojas. En cierto momento, el tren se transportaba entre sus ramas, porque el penacho de humo llegaba hasta el mismo álamo. Esto dependía del viento, del cual, por instrucción de los pájaros, el viejo álamo había aprendido a extraer muchos conocimientos. Según soplase, él agitaba sus hojas como verdes plumas y simulaba temblorosos vuelos. El viento subía y bajaba por dentro de aquella jaula vegetal, provocando murmullos y silbidos que le complacían al árbol músico. Todo esto se aprende con los años, un verano tras otro, y luego pasa al árbol, son materia de recuerdo en el invierno. El invierno comienza para él con la caída de la primera hoja. Un poco antes nota que se le adormecen las ramas más viejas, y después el sueño avanza hacia adentro, aunque nunca llega al corazón del árbol. Y en eso siente un tironcito y la primera hoja planea sobre el suelo. Así empieza. Después cae el resto y el viento la revuelve y se entremezclan con las hojas de otros árboles cuando el viejo álamo Carolina ya se ha adormecido y piensa quietamente en el luminoso verano que de algún modo ya está en camino a través de la tierra, por el tibio surco de la savia. Hasta que allá, por septiembre, memoria y sucesos se juntan en el tiempo y un dulce cosquilleo sube desde la oscuridad de la tierra, reanima su piel, desentumece las ramas y el viejo álamo Carolina se brota nuevamente de verdes ampollas. El aire es ahora más tibio y el hombre, al que observa desde el brote más alto, recorre el campo y espía las crestitas verdes que acaban de aparecer, lo que él sembró sobre la tierra. Para mediados de octubre, el viejo álamo está otra vez cubierto de firmes y oscuras hojas. El sol para este tiempo es más firme y proyecta sobre el suelo la enorme sombra del árbol. Fue en este verano, cuando el sol estaba bien alto y la sombra era más negra, que el hombre se acercó por fin hasta el árbol. Él lo vio venir a través del campo, negro y preciso sobre el caballo sudoroso. El hombre bajó del caballo y penetró en la sombra. Se quitó el sombrero cubierto de tierra. Después de mirar hacia arriba y aspirar el fresco que se descolgaba de las ramas, se quitó el sudor de la frente con la manga de la camisa. Después el hombre, que parecía tan viejo como el viejo álamo Carolina, se sentó al pie del árbol y se recostó por fin contra el tronco. Al rato el hombre se durmió y soñó que era un árbol.